fue la que me mandó la historia, que dejó de ser paramédico a raíz de esa historia, le tocó le hablaron y le dijeron que había un niño gritando en una casa y que decía que necesitaba ayuda porque estaba herido. Bueno, es lo que decía, ¿no? Ella decide entrar y al momento de entrar a uno de los cuartos se da cuenta que el cuarto está lleno de restos de animales, de cabras, tienen una santa muerte enorme y en el fondo al final logra ver una mesa y cuando se acerca a la mesa ve que hay el cadáver de un niño que está descuartizado con marcas de símbolos y todo este rollo. Van al médico, le hacen un ultrasonido y se dan cuenta que lo que tiene en el estómago es a su hermano gemelo viviendo como parásito, y cuando le hacen la cirugía, güey, para extraerle esta masa que tenía en el estómago, hay cabello, güey, dientes, como si él hubiese estado embarazado de su gemelo, güey. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Una historia antes de dormir. En esta ocasión nos vamos a adentrar en un mundo que sé que a muchos de ustedes les va a resultar sumamente fascinante. El mundo de la medicina. Un mundo que, además de traernos una serie de padecimientos y enfermedades que a muchos nos pueden resultar increíbles, güey, también ha traído consigo muchas historias relacionadas con lo paranormal. Y el día de hoy me acompaña la mejor persona, güey, para compartirnos todo esto. Me acompaña el enfermero maldito, Eric Urdapilleta. Hermano, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias por esa presentación tan digna de tener ese horror que la gente muy pocas veces escucha y muy pocas veces llega a experimentar porque literal, como el meme del Pato Lucas, este truco solo se hace una vez. Solo Si se hace una vez. si sobrevives a alguna historia de las que cuento en mi canal, de las que cuenta este personaje conocido como el enfermero maldito. Así que pues muchas gracias por la invitación y la neta, créeme que traigo unas historias allá que, uy, Van a que, estar le- que buenas. la gente muchas veces la gente casi en todos mis capítulos que pueden darse una vuelta por el canal si así si así gustan, siempre me ponen miedo desbloqueado, miedo desbloqueado, miedo desbloqueado. Es que, güey, todo ese pedo de... Es que hay tantas cosas que ocurren en los hospitales, hermano, llámese un hospital psiquiátrico, llámese un hospital, una sala de urgencias, güey, o sea, tantas cosas que ocurren, y como te lo decía hace rato cuando estábamos platicando ahí por el WhatsApp, te decía, güey, es que la realidad siempre va a superar la ficción, güey. Las cosas que suceden en la vida real van mucho más allá de lo que podamos imaginar. Pero antes de empezar con las historias que tienes que contarnos el día de hoy, mi querido Eric, por favor, quiero que te presentes un poquito. Ya hablaste de tu canal, hermano, pero dinos cómo se llama tu canal, cuándo empezaste a hacer contenido, que nos hables un poquito de ti para que la gente que no te conoce y nos está viendo o escuchando, pues vaya ahí teniendo un poquito de contexto para lo que vamos a platicar a continuación. Claro, muchas gracias. Como te digo, de antemano, muchas gracias por la invitación. A mí me pueden encontrar en mi Facebook personal, en mis redes personales, como el enfermero maldito. Em, Particularmente, esa es mi red personal. Ahí, la gente que tenga un humor que no sea sensible, un humor que sea tolerable, que toleren ciertas cosas y que y que tengan el estómago fuerte para que las cosas que yo comparto, porque es mi red personal, pero también tengo las redes del nosocomio, que de preferencia mejor vayan allá para que escuchen todas las historias que tengo que contarles. Ese, güey. Oigan, cuando lo iba a invitar me dice, güey, pues si quieres que desmoneticen tu canal, invítame, me dice. Le digo, no, no pasa nada. Mira, güey, la gente que nos sigue acá en Una historia antes de dormir, los draculones son bien chidos, güey. Así que van a jalar ahí también a tus redes personales, estoy seguro. Venga, qué chingón, la neta, ahí sean bienvenidos a Nosocomio. Y pues ahí me pueden seguir, así se llama mi proyecto, Nosocomio, lo pueden seguir en todas las redes sociales, Spotify, todas.
hasta la de la T y la K, ahí nos encontramos. Ujú. Ustedes nada más ponen enfermero maldito o nosocomio y ahí les aparece. Casi no subo contenido en otras redes, normalmente está Facebook, YouTube y la verdecita, Spotify. Ajá. Ahí normalmente ahí subo los capítulos. Tampoco son muy frecuentes porque como son investigaciones, algunas veces son investigaciones reales, completamente basadas en documentación, en libros, casi no trato de preguntarle a una IA porque pues tiene mucha información mezclada con... Sí, 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 güey. No, de hecho, nos compartiste por ahí en un grupo un guión que escribiste sobre una enfermedad, güey, que más adelante quiero que platiquemos un poquito de esa enfermedad porque está fascinante, güey. Pero la información que das es tan puntual, es tan detallada, o sea, son investigaciones basadas en artículos científicos, güey, en un análisis profundo de diferentes enfermedades y padecimientos que pues no, definitivamente no te lo puedes echar en un ratito, güey. O sea, tienes que dedicarle el tiempo suficiente para que la información, aparte la manera como lo narraste, hermano, es súper atrapante y te vas adentrando poco a poco en la enfermedad, en el padecimiento, y es una forma bien entretenida, misteriosa y con ese toque, güey, que a todos nos gusta para entender algo tan técnico como puede ser un padecimiento médico. Sí, y de hecho lo que escuchas primero es una historia, bueno, no en todas las secciones, porque tengo diferentes secciones, porque yo hablo de la salud en general, de todas las áreas de salud. Hablo de patología, por ejemplo, que esa es la sección que tú escuchaste, ese audio que envié, es de patología, donde hablo de puras enfermedades, enfermedades misteriosas, incluso voy a empezar a hablar de enfermedades, por ejemplo, voy a hablar de qué pasaría si tienes ébola, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que Ah, ok, pasaría en ok. tu cuerpo? Cómo empezarían los síntomas, cómo acabarías, qué sería si no tienes un tratamiento, sobre todo por este tema que ahorita ya es muy conspiranoico, que es el tema de los antivacunas y en fin, muchísimas cuestiones. Hablo de esos temas puntuales, de darle la información real a la gente, no darle mi razón, decirles yo tengo la razón, sino decirles, miren, aquí están los datos, ya es cuestión de ustedes, o sea, Ok, yo ok. cumplo con informar y pues ahora sí que pues ahí está toda la información, ¿no? Te digo, tengo secciones, hablo de enfermedades, hablo de padecimientos, de muchas cosas. Tengo otra sección que se llama el historial, en donde cuento la historia de la salud que la gente desconoce. Incluso médicos me han dicho, oye, yo no conocía ese experimento, por ejemplo, el experimento del Ah, como Escuadrón historia de toda 731. la medicina en general. Es correcto, de Qué todas las chingón, áreas, güey. todas las atrocidades que ha hecho el mundo médico, el Es mundo que de es la un salud. mundo maravilloso de tanta información, güey, y me parece súper chido. Siempre he dicho yo, a mí me encanta, por ejemplo, la historia, güey, pero a veces leer, pues, la historia de, no sé, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, puede ser un poco tedioso y no lo entiendes muy bien, pero si lo acompañas con lo misterioso, con datos curiosos, con todo esto, pues obviamente que le agarras más sabor y esto que haces es una gran labor, hermano, porque el compartir los conocimientos con la gente no es sencillo y muchas veces, pues, tampoco es como que es complicado, güey, dar a conocer este tipo de temas a las personas. Yo lo veo que es un poco contraproducente porque, por ejemplo, los temas que abordo, por ejemplo, enfermedades que abordo, como a veces, lo que te decía, empiezo con una historia que trato de climatizar la enfermedad, por ejemplo, en la que contaba del síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad que es un prión, que es una proteína que tenemos todos en el cerebro, que al momento de malograrse, o sea, de mal programarse, empieza a afectar el cerebro y empieza a crearle huecos en el cerebro hasta dejarlo como una esponja. Imagínate, es una proteína que tenemos en el cerebro que cuando por alguna razón misteriosa, pues digamos que se le cruzan los cables Ajá. y empieza a programar a las otras con esa misma mala programación y empieza a presentar síntomas. La historia en la que yo cuento es una persona que tiene síntomas de parecer que tiene una posesión demoníaca porque empieza a ser agresivo, empieza a tener ese tipo de padecimiento físico, empieza a adelgazar, empieza a perder el peso, pero de una manera impresionante, empieza pues, a tener esos delirios, visiones, este,
¿cómo se llama? Sí, 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 todo lo que podría indicar que podrías decir está poseído. Claro, y yo cuento esa historia y al final, cuando él llega ya literalmente al médico, pues esta persona le dicen, efectivamente, está cerrado, no estás en una posesión demoníaca, lo que tú tienes es una enfermedad que se da en una persona de cada millón y es el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Pum, y ahí empiezo a desarrollar la historia. Me explico, es una manera de abordar este tema, pero como es un tema que ciertamente empieza a rozar ciertos límites en lo que muchas creencias que tenemos, o sea, por ejemplo, las posesiones, ¿no? Empiezo a rozar ese tema paranormal y mezclarlo como que, oye, probablemente sea una patología real, probablemente sea un problema mental, sea un estado físico, sea una proteína del cerebro que no está haciendo su función. Empiezas a crear en la gente esa. Entonces tú no crees en nada paranormal porque piensas que es una enfermedad y empieza a caer en esa, me empiezan a colocar palabras que realmente no es lo que yo digo. O digo, Sí, tú te escuchaste el entiendo. guión, no Sí. hablo nada de que no existe lo paranormal, para nada, pero la gente lo empieza a atribuir a eso porque piensa que estás llamándole falso a todo el tema En lo paranormal que con ellos creen. decir, claro, porque estoy Sí, sí, sí. afectando su Por percepción, supuesto. pues. Pero me parece eso bien chingón porque tú por una parte les dices, bueno, aquí está lo de la posesión, pero aquí está esta enfermedad que podría explicar perfectamente los síntomas que también padece. Entonces, pues, ¿quién tiene la última palabra? Siempre tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, es quien la tiene. Yo también era muy escéptico, güey. Yo en realidad también lo he compartido muchas veces. Yo estudio biología, me encanta la ciencia, me encanta todo lo que tiene que ver con el método científico, conseguir siempre una observación, con analizar los casos. Yo he analizado casos de crimen real y paranormales y siempre al final intento darles esa explicación que tal vez pueda suplir la parte paranormal, pero siempre diciendo, bueno, al final lo que tú creas, pues es lo que va a definir ese caso en específico. Y te decía todo esto porque quiero comenzar, mi querido Eric, con las historias, güey. Te quiero contar una yo a ti, güey. Yo te quiero contar una a ti. Cuéntame, cuéntame. Mira, yo era muy escéptico en todo este pedo. Yo la verdad no creía mucho en las cuestiones paranormales y todo. Y aún ya llevando más de 3 años de crear contenido en este ámbito, güey, todavía cuando escucho muchas historias intento ser muy cuidadoso y intento decir, a ver qué explicación podría tener y no dejarme ir como gorda en tobogán, güey, a creer todo lo que lea o lo que me cuenten, ¿no? Pero ocurrió una cosa muy curiosa. Mira, mi papá nació con una condición donde uno de sus riñones es un poco más pequeño que el otro. Esto ha provocado a lo largo de toda su vida que él genere piedritas en ese riñón que es un poco más pequeño. Sin embargo, él creía pues que, haz de cuenta que pues no sé, a lo mejor tú que nos estás escuchando también has padecido de esto, tienes algún familiar que lo ha padecido, pues sientes un dolor muy feo cuando esa piedrita va recorriendo los pequeños conductos y cuando por fin la arrojas, pues es como si muchos han comparado esto, que a mí no me gustan las comparaciones, pero dicen que el arrojar una piedra, güey, así por la uretra, güey, es un dolor como si fueras a parir. Que yo no he La experimentado ni condición se una ni llama otra. asimetría renal. Ándale, exactamente, güey. Entonces, pues él durante toda su vida fue así hasta que llega un momento donde él se da cuenta que no es una piedrita, sino es una piedra muy grande de la cual se iban desprendiendo pequeñas piedritas. Y para cuando él se da cuenta, él llega a urgencias con un problema renal muy fuerte. Él ya tenía pus en el riñón. Entonces, pues ya te imaginarás, cirugía casi de inmediato. Tuvimos que estar varios días en el hospital cuidando que su riñón fuera progresando de manera adecuada. La cantidad de piedra que salió del riñón fue grandísima. Entonces fue muy desgastante para todos esos días que mi papá estuvo en el hospital. Y a lo que te voy a contar a continuación, mi mamá no tenía absoluta idea de esto. No tenía absoluta idea de que esto existía, de que había leyendas, de que había historias relacionadas con lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó, Eric? Un día llego yo, ella se había quedado a dormir con mi papá y me dice, le digo, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste? Me dice, pues más o menos, fíjate que tuve un sueño medio raro. Entonces yo le digo, ¿qué soñaste? Y ella me dice, soñé con una muchacha, una enfermera,
que entraba aquí a la habitación con tu papá, le ponía un medicamento, pero yo recuerdo en el sueño que yo vi como que tenía un sombrero así medio raro, como muy alto, y como que su vestidura era muy diferente a las de las otras enfermeras que han estado aquí. Yo obviamente, güey, yo no le dije nada, yo no le metí susto ni nada, pero automáticamente cuando ella me dijo esto a mí me hizo clic luego de inmediato y dije, no mames, pues lo que me está describiendo mi mamá es la leyenda y la historia popular que todos hemos escuchado. Quizá, si tú no has escuchado, güey, pues ahorita te voy a explicar un poquito, pero es la leyenda y la historia de la planchada. Esta enfermera que se aparece en muchos hospitales, que tiene un origen, parece ser, no sé, así me la sé yo, güey, no sé si tú lo hayas escuchado igual, pero que se enamoró y como que descuidaba a los pacientes. Entonces cuando ella murió, como que su espíritu regresa a hacerse cargo de los pacientes, como por el remordimiento de lo que no hizo en vida. Y se dice que en muchos hospitales pues se aparece para auxiliar a las personas que están enfermas o que se están recuperando. Y yo ahí como que dije, ah, cabrón, a ver, se me hace muy curioso que mi mamá haya soñado con eso, porque ella no sabía de esta historia y no sabe de esta leyenda. Yo nunca le dije. Y que lo haya descrito tal cual lo han descrito tantas personas, sí se me hizo algo muy impresionante y algo que me puso a pensar muchísimo. Quiero que iniciemos esta plática, mi querido Eric, donde tú me platiques si a ti en lo personal te ha sucedido alguna situación de tipo paranormal en los hospitales o donde sea que hayas trabajado, y a partir de ahí que vayamos platicando algunos casos específicos, porque quiero saber, tú me lo hiciste saber de esta manera, que te ha tocado presenciar casos médicos muy fuertes, casos en los que las personas han vivido situaciones sumamente impactantes y delicadas, que quizá no tengan que ver tanto con lo paranormal, que es lo primero de lo que vamos a hablar, pero que sí te han marcado de alguna forma, güey. Entonces, a partir de ahí, quiero que me cuentes un poquito de estos casos, pero primero, hermano, ¿te ha sucedido a ti algo así paranormal, de tipo aparición, de tipo algo así en el hospital? Sí, la verdad, sí. De hecho, la historia que, digamos, que me lanzó al ámbito público fue la de un chico en un psiquiátrico que se arranca los ojos, que le hacen brujería. Espérate. ¿Cómo? Bueno, es una historia que yo ya he contado miles de veces, muchas veces siempre me la preguntan porque es la historia que, pues vaya, la gente conoce esa historia. La voy a, pero súper resumir, si Va, gustan verla, no sé si pudiera decir, si quieren ver claro, la claro. historia casi completa, es lo más detallado, fue en el podcast de Fepo Aponte, en Podcast Paranormal, fue mi primera, literal, mi primera entrevista, y de ahí fue que me di a conocer muchísimo a raíz de esa historia. En resumidas cuentas, a un chico le hacen brujería porque su novia está pactada desde los 8 años con 8 años de edad de la muchacha. Desde Ujú. los 8 años de edad la ofrendan sus papás con un brujo, pero le dicen que hasta que tenga 16 la van a entregar con él. Em, este muchacho conoce a la chica, llega a la terminal de autobuses, ahí se conocen porque pues ella, haz de cuenta que él llega temprano a trabajar y la chica llega después, y él todavía se está por ir a su casa a descansar después de 8 horas y la chica no se ha ido, y él se acerca a preguntar porque la ve llorando. Su función en esta central de autobuses era verificar que las personas se suban a su autobús correcto, que tengan sus pasajes, que tengan toda esa parte de seguridad. Él se encargaba de eso, atención al cliente. Y pues ahí fue que conoce a la chica y bla, 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 se enamoran, se casan, y pues resulta que la familia de la chica averigua dónde vive ella, dónde vive los dos, y un Ok. día se dirigen a esa casa. Ellos ya no viven en la Ciudad de México, ellos se van a otra ciudad, y un día la chica, pues digamos que llega la familia cuando ellos están trabajando, y todo esto se sabe por unas cámaras de seguridad. Esto ocurrió en el 2011, 2012 más o menos. Todo esto es un caso real completamente. Sí, es un caso real completamente. Llegan ellos, perdón, llega la familia de la chica, se bajan de una moto y tiran unos polvos en la puerta de su casa. A partir de esa noche, el muchacho sale corriendo de su casa gritando que lo quieren desvivir, que lo quieren matar. Eh,
obviamente él llega a la caseta de la caseta de seguridad de la privada donde viven, y pues los guardias lo primero que piensan es que o estaba golpeando a su pareja. Y pues la gente, los vecinos salen y golpean al chico, lo empiezan a querer golpear, a linchar literal. Ok, Pero pues la chica sale corriendo, y les dice que no, que él empezó a gritar que ya está bien, él no la tocó ni nada, y ahí pues la gente se alarma porque el chico pues literal no hizo nada, y nada más lo empiezan a asistir, hablan a una ambulancia, lo llevan, le dan un dictamen que tiene un esquizofrenia paranoide, y pum, lo llevan al psiquiátrico. Meses después yo llego al psiquiátrico, empiezo a atenderlo, empiezo vaya, a estar en el hospital porque dejé me pausaron un semestre de que estudiaba porque reprobé inglés. Me pausan, un amigo me invita a su ciudad porque él regresó a estar en el psiquiátrico donde me invitó a hacer unas prácticas, más bien me invitó a aprender, ok, porque ok. pues a mí me gustaba muchísimo. Y fui, pasó todo este rollo, de repente una noche el chico grita, empieza a gritar que lo están golpeando, o sea, empieza a gritos aterradores, realmente brutales, que muchas veces no me la puedo sacar de la cabeza hasta la fecha porque son impresionantes. Eran impresionantes. Pues digamos que acudo con una compañera, revisamos al chico, está todo golpeado, o sea, terrible, pero pues en ese lugar donde él estaba no había con qué golpear, y mucho menos había la posibilidad de que alguien entrara porque las puertas se cerraban por fuera y por dentro no tenían perillas, se abrían con llave. Era Ok, un lugar completamente aislado para el paciente. aislado, entiendo. No porque él sea peligroso para los demás, sino que él era peligroso para sí mismo, que pude comprobar cuando vi que estaba todo golpeado. Este episodio se repitió 3 veces. Esta fue la primera. En la segunda vez yo me empecé a alarmar porque todos los golpes y todo lo que él traía, era impresionante. O sea, era como yo siempre les pongo ese ejemplo, como la película de la Pasión de Cristo donde lo están golpeando, donde No está todo manches, ¿a herido, poco así de... así el chico, Wow, tirado en una esquina, en un rincón, con muchísimo líquido vital por todos lados. Y en esta segunda ocasión lo que me llamó a mí la atención en particular fue que traía mordidas en la espalda, en los glúteos, en las piernas, en los tobillos, en lugares donde él no se podía morder prácticamente. Era imposible que él se pudiera morder un glúteo, pero no solo eso, eran mordidas normales de adulto y mordidas como pequeñas, como de niño. Eso pues, no hay un área pediátrica en este tipo de psiquiátricos. Bueno, en el que yo estaba no había. Bueno, ya para la tercera ocasión, esto pasa, vuelve a ocurrir, nosotros, voy a decir algo que mucha gente me va a preguntar, ¿y por qué no lo reportaban? ¿Y por qué no lo denunciaban? Solo como dato, si nosotros como derechohabientes que pagamos una cuota para que nos atiendan en algún momento en un hospital, nos atienden pésimo, imagínense cómo atenderán a una persona con un problema mental que no está normal, que no es normal. Solo imagínense eso, solo sí. imagínenselo y entiendan el Es nivel muy de triste, güey, negligencias. todo eso, güey. Sí, el nivel de negligencias que hay en este tipo de lugares es impresionante. Pues obviamente nosotros reportamos y todo, pero pues no pasa nada, solamente cuídenlo y ya. Pero para la tercera ocasión ocurrió lo mismo, golpiza, sangre, todo. Pero nosotros lo llevamos a un área especial para hacerle una curación y lo estábamos curando. En todas estas ocasiones hicimos lo mismo, solo que esta vez lo dejamos más tiempo en observación, pero ya al final de la mañana lo pasamos a su habitación, y ya cuando nosotros regresamos unas horas después para entregar el turno y revisar que el paciente esté bien, bueno, yo me quedé afuera haciendo unas anotaciones en un carrito de metal, y mi compañera entró, y yo lo único que escuché fue que grita mi compañera, se cae, o sea, escucho el golpe y dije, ching, ya la golpeó. Y en ese momento entro y veo que en medio de la habitación estaba la compañera, y lo único que hago es la agarro, la pego hacia la pared para que quede en esta posición sentada, Sí, la rincono a la pared, me dirijo hacia la persona que estaba, este paciente estaba de espaldas, viendo hacia una pared, y cuando estoy como a 5 pasos de lograr alcanzarlo, él voltea
y ahí es cuando veo que él no tiene ojos. No. Se los había, bueno, hasta allá te voy a decir, no, no sé si se los arrancó él, se los arrancó la entidad, lo que decían que, o sea, porque yo hasta ese momento no sabía nada de brujería, no tenía idea. Yo después, ahorita te voy a contar más o menos esa parte, cómo es que me enteré. Pero bueno, veo al muchacho, yo la neta me paso a desmayar, o sea, no sé dónde saqué fuerzas por tener a una persona con un rostro sin ojos aquí cerquita de la cara, oliendo la sangre que todavía estaba fresca, ya coagulada y estaba aquí en la cara. Seas Eh, mamón. lo único que agarré fue, le agarré la mano y le empecé él me decía, ya no los veo, ya no me van a querer matar, ya no los veo, no me quieren matar. Lo siento en la cama, agarro un vaso, así como estos, pero de unicel, los blancos. Sí. O sea, yo lo agarro así y pues empiezo a ver al paciente, lo pongo en una mesita de plástico que él tenía, lo coloco, empiezo a verlo, vuelvo a agarrar el vaso y lo traigo así como si nada. Porque yo estoy enfocado en el paciente. A mí me preocupaba el paciente, mi compañera se levantó y se salió corriendo, gritando. Y en ese momento que ya se sale, yo vuelvo a ver el vaso y veo que en el vaso estaban sus ojos. Y él estaba ya en la cama acostadito. Yo le preguntaba si le dolía, si no le dolía, y él me decía que no, no, o sea, él estaba en shock, no podía O contestar. sea, mi conclusión así de bote pronto, güey, es que obviamente él veía algo y era tanta su desesperación de verlo que él mismo se quitó los ojos para dejar de verlo. Es lo que se supone, ¿no? Lo que se dice, te digo, lo que se dice. Y pues, vaya, yo lo único que agarro es, le digo, bueno, aguántame acá, me dirijo hacia afuera y empiezo a gritarle a los compañeros. Y en eso ellos ya venían porque había escuchado a mi compañera gritar. Literal, llegan ellos y yo, mi mente, fuera, bye. No recuerdo qué fue lo que pasó, nada más me acuerdo que llegué a la casa, me acosté a dormir y me levanté como al otro día. O Mi sea, compañero estaba asustado. y eso es médicamente, anatómicamente posible, güey. O sea, porque me estoy tratando de imaginar cómo me arrancaría yo un ojo. Digo, no sé por qué chingados, güey, pero. Ajá, o sea, metiéndote el dedo, pero después tienes que jalar y me imagino que, pues. Romper la córnea, pues lo que trae el nervio óptico, todo eso. Yo me imagino que, ¡Wow! yo sé que es un dolor impresionante. Por eso mucha gente me dice, tú dices que él se los arrancó, pero ¿qué tal si se los arrancó la entidad o lo que sea? Digo, yo no sé, hasta ese punto yo no lo vi. No Lo más seguro es podrías. que yo creo que pudo haber sido él en un ataque de histeria. Recordemos que hay personas que en un ataque o en un brote psicótico se han cortado, se han sacado un órgano y se lo han comido, o sea, y ha quedado grabado, ha quedado documentado, o sea, hay muchas de esas historias, pero por el mismo shock del cuerpo se trata de sobrevivir. Bueno, pasa esto, yo regreso a los 15 días porque yo ya había pedido mi baja y ya no quería regresar en el turno de la noche. Y Por regresé supuesto. por el tema de la constancia para que quede avalado que yo estuve allá, porque pues tú sabes que un papelito Sí, en el claro. valor curricular es súper importante. Sí. Bueno, yo regreso y ya después, 15 días después, como 3 semanas más o menos, me toca ver a un señor con el que yo ya había tenido una plática y me dijo que él era el papá de este chico. Y me cuenta que Ah, su ok, hijo, ok. me cuenta todo lo que te conté anterior, de que llegó su familia, le tiró. Ah, y ahí conectas la brujería con lo que sucedió. Exactamente, yo conecté todo, la brujería, conecté todas esas cosas, pero aún escuchando toda esa historia, yo aún no creía. Ya el señor me mostró la carpeta de investigación porque él tomó fotos y evidencias de cómo le entregaron el cuerpo de su hijo. Pues el hijo no tenía los ojos, obviamente, estaba golpeado, tenía mordidas y en el cuello tenía unas marcas de ahorcamiento. Pero, o sea, marcas de manos normales, pero al final como unas pequeñas puntitos que era como garras. O sea, Como uñas largas, picudas. sí, como uñas largas picudas, nada más, no son garrotas, ni, no, 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 como unas manos normales, solamente que al final probablemente tenga garras, quién sabe, o uñas largas, no sé, no sé, ¿no? Pero eso fue lo que yo conté con Fepo, fue la primera historia, fue una de mis primeras anécdotas fuertes en un área de salud, porque tuve más, antes de esa tuve otras, pero no del lado paranormal. Este, bueno, eso lo conté, pero tiempo después sale la historia, yo pues aparezco públicamente, cuento esta historia, bla, 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 se hace famosa, en fin, me contacta el papá del muchacho, Ok. tiempo después.
O sea, hace como en junio del año pasado, me contacta más o menos y me dice que pues se sintió un poquito mal al escuchar que yo sabía de lo que le había ocurrido a su hijo y que nunca le dije, pero que él entendía porque pues por ética yo era un estudiante, pues no podía decir nada, obviamente, y aparte pues literal yo estaba de polizón porque pues yo nada más iba. Ibas a aprender, sí, 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 claro, güey. No tenías ninguna autoridad ahí como para decir, le voy a hablar a la familia, a los familiares para que vean lo que está pasando o algo Sí, así. es correcto, no podía hacerlo. Bueno, y me cuenta que la historia no quedó ahí, porque 15 días después de que murió el chico, su mamá del muchacho, su esposa del señor, de Don Ángel se llama, de Don Ángel, pues resulta que él se va a trabajar y nuevamente, bueno, eso él se entera después, se va a trabajar, en su media jornada de trabajo le hablan porque su esposa se cayó de las escaleras, cuando él llega su esposa ya había fallecido, porque se rompió Puta el cuello, madre. Ajá. se cayó de las escaleras, pero cuando él va a ver el cuerpo en la morgue, nuevamente se da cuenta que tienen estas marcas en el cuello y tiene esas. Las mismas marcas, güey. O sea, a ver, Eric, permíteme entender un poquito. Dime. Ahora, cuando él ve esto, lo primero que hace es decir, voy a revisar las cámaras de mis vecinos. Y efectivamente revisan las cámaras y vuelve a aparecer los familiares de esta chica tirando algo en la puerta y automáticamente más tarde es cuando cae la señora. Cuando cae. Lo Ah, mismo, caray. lo mismo. O sea, a ver, entonces, los familiares de esta chica ya la tenían ofrendada, la tenían, la habían preparado para lo que sea que iban a hacer. Llega este chico e interrumpe sus planes, llevándose a la chica con él. Y los Más padres. o menos, porque la chica se escapó. Es lo que te decía, por eso ella llegó a la terminal de autobuses. Ella se escapó cuando se enteró. Ok, y los papás toman represalias contra, pues, contra el chico y contra la familia del chico. Y al final, ¿qué pasó con Don Ángel, güey? O sea, Don Ángel sigue vivo. Don Ángel hasta ahorita tiene repercusiones de esta pandemia. Hace poquito supe que estuvo internado en el hospital y pues, o sea, he hablado con la chica, de hecho, yo no le quise preguntar, oye, ¿no te encantaría darme una entrevista? Pues no, ¿verdad? Por todo lo que pasó. Ujú. Y ella me dijo, yo platico contigo, pero no quiero dar ni mensajes, ni audios, ni nada, o sea, referente a eso, porque a mí mi familia todavía me sigue buscando, me han amenazado, me han ido en todas las ciudades en donde he ido, en dos ciudades en donde se han movido, me han llevado notas, me han llevado pues animales muertos, cosas así. La policía, que es lo que pasa que la familia había pedido poder, dinero y todo este brujo, pues el brujo les pidió a la niña. Y Ok, cuando no la ok, ok. obtiene, les quitan todo, pierden todo. Por eso es su afán de buscar a la niña. Y no es que la quieran ofrendar otra vez, ¿eh? No es para eso. Ya te imaginarás para qué la quieren. Sí, Eh, y pues ella me dice, no quiere más ponerse en riesgo. Me dice, ahorita donde estoy, hasta ahorita, afortunadamente no han dado está bien. conmigo, pero está metido todo el tiesto de corrupción, porque ella dice que en las otras dos ciudades anteriores, pues lo que hizo fue algunos pagos, por ejemplo, pagar la luz a su nombre o hacer este trámite a su nombre, y inmediatamente 2 días después su familia ya estaba en la puerta de su casa. Es donde ella lo liga con la corrupción, pues, de lo que haya. Ok, ok. De alguna manera su familia pues tiene cómo sobornar a ciertas personas para que les den información sobre ella. Wow, qué cabrón la historia. Pues yo creo que ustedes ya están bien metidos en la historia igual que yo. Vámonos rapidito a la cortinilla y regresamos porque continuamos con una pregunta que te quiero hacer, mi querido Eric. Es sobre ya casos particulares que tú has vivido, sobre situaciones complicadas que han vivido ciertas personas, quizá con no sé, ya nos platicarás tú, pero también después de eso quiero preguntarte lo siguiente para que lo vayas pensando, güey, porque ya quiero que lo vayas pensando porque esta es una pregunta que desde que supe que iba a hablar contigo quise hacerte y es desde tu particular punto de vista. La medicina es un campo enorme que está en constante avance, pero hay ciertas cosas. Me ha tocado ver casos de neurocirujanos que luego no se explican cómo las personas dicen que ven cosas cuando
murieron por algunos minutos, ha habido casos en los que ha habido trasplantes de órganos en las que los receptores de los órganos han dicho que empiezan a tener ciertas actitudes y les empiezan a gustar ciertas cosas que le gustaban a la persona que le donó el órgano. O sea, hay muchos misterios, güey, pero la pregunta es la siguiente: ¿cuál para ti es el más grande misterio al que tú te has tenido que enfrentar cara a cara en cuestiones médicas? Vamos a la cortinilla y regresamos. Perfecto. Estamos de vuelta, mi querido enfermero maldito. Eric, hermano, chingón. La verdad, esa historia me encantó, la primera historia. Entonces, vámonos. Entonces, ahora sí. Casos particulares, casos que tú a los cuales te has enfrentado, que has dicho, wow, esto realmente me marcó, me impresionó. Pues mira, como dato curioso de la historia, de la historia anterior que te conté, Ajá. solamente porque yo sé que es increíble, que es una historia que dices tú, nunca he escuchado algo que ocurra tan así, tan vívido y que tú lo hayas visto, güey, no te creo, pinche mitómano. En fin, solamente como dato, no sé si supiste que un youtuber que es médico, que es un médico, un doctor, un chingonazo en lo que hace, desenmascaró a una psicóloga que estuvo por 20 años dando consultas y terapias y tratamiento a personas sin tener la licencia para hacerlo, durante 20 años. No Ajá. sé si lo escuchaste. Mira, el caso sí que se volvió muy viral, que más o menos tiene algo que ver, que no sé si es ese güey, es el de la Marilyn Coat. Es correcto, ese. Ok. ¿Tú sabes en qué ciudad fue? Creo que fue en Puebla, ¿no? Es correcto. Ahí es donde fue la historia que les acabo de contar. Y Fue lo en Puebla pueden también. buscar porque yo lo dije hace 3 años en el podcast y ahorita que salió hace menos de un año salió esta historia, esta desenmascaro, donde ocurre esto es en Puebla. O sea, hace que el tiempo hasta cierto punto me da la razón. Un lugar donde una psicóloga pasa 20 años dando este diagnósticos, pues imagínate, ocurre este caso y muchos de sus pacientes fueron remitidos al Hospital Batán de Puebla. Así que ahí es donde ocurrió la historia. Ah, ok, ok, ok. O sea, se conecta de alguna manera pensando en que quizá muchos pacientes que necesitaban ayuda urgente fueron mal diagnosticados por personas poco preparadas y por ahí puede ir el asunto de cómo se fueron complicando los casos, quizá. Ok, entiendo. Es Perfecto. completamente correcto, así. Nada más como dato para que la gente diga, oh, ¿está mintiendo? Ahí está el dato. Dale. Pues mira, uno de los casos, tú me preguntabas, por ejemplo, este caso de las personas que les hacen un trasplante y empiezan a tener gustos y aficiones que tenía el donador. A eso se le llama memoria celular, que es algo muy intrigante para la ciencia, porque ha estado buscando una explicación coherente en el que, pues vaya, ¿cómo es que un órgano puede guardar esa información? Un órgano que se supone que no debe de guardarla, ¿por qué está conectado? Hay casos muy bien estudiados. De hecho, hay un caso en el de una señora donde perdió 2 veces el mismo corazón, así se llama la historia. La señora, vaya, estaba casada, un día tiene una discusión con su esposo, va su esposo a su garage, toma una escopeta y se mete un tiro en la cabeza. Fallece. Ok. Su esposo dona su corazón a otra persona y esa persona un día le manda una carta a la esposa de este señor que perdió, que se suicidó, le Ajá. manda una carta diciéndole que muchas gracias por la donación y se empiezan a intercambiar cartas hasta el día que se conocen, se enamoran y empiezan a tener, se casan y todo. Justamente en un aniversario de luctuoso del donador, del ex esposo de la señora, tienen una discusión. Nuevamente, este nuevo esposo va al garage y se vuelve a disparar en la cabeza. Lo mismo que hizo su ex marido o lo mismo que hizo la persona que le donó el corazón. Justamente en el día del aniversario que él cumplía años de haber fallecido, de No haberse desvivido. mames. Por eso se dice que esta señora perdió el corazón 2 veces. Esa es una historia de memoria celular.
¿Y es real? O sea, ¿eso realmente sucedió? En serio, en serio. Creo que se llama Sonic, la persona, el donador. Pero entonces esta cuestión de la memoria celular es real, güey. O sea, Se está investigando. es como, por ejemplo, luego dicen que se dice, pues, que los músculos tienen memoria, ¿no? Que también los músculos, cuando tú los acostumbras a hacer un determinado ejercicio, tenemos deportistas de alto rendimiento que no sé, desde fútbol, tiro con arco, que se ve que hacen los movimientos ya sin pensarlo, güey. Que de repente nadadores están ahí así en plena piscina y ya lo hacen como sin pensarlo tanto porque realmente los músculos recuerdan esos movimientos y ¿cómo funciona esto, güey? O sea, ¿hay neuronas en los músculos, en los órganos o no se sabe o qué onda? Está en investigaciones, o sea, hay muchos avances en lo que la ciencia trata de investigar, investigar, investigar. Obviamente faltan muchísimas explicaciones, muchísimas maneras, o sea, hay muchas metodologías que tú conoces de la metodología, de esta metodología científica, de estas pruebas que se hacen, prueba y error y todo esto. Imagínate hablar de un órgano, pues, ¿qué tendrías que hacer para poder estudiar un órgano en esa manera? Imagínate nada más. Pero pues están en esos avances. Una de las historias que a mí más me ha impresionado de ese caso de memoria celular fue el de creo que, si mal no recuerdo, fue un reo o una persona X donó sus córneas a una mujer. La mujer recibe el trasplante, pero pasaron las semanas, los meses, perdón, y la persona empezó a tener sueños. Sueños, esta persona que donó las córneas había fallecido, empezó a tener sueños donde desvivían a mujeres Ok. y ella lo soñaba. Soñaba que estaba como si fuera ella la que estaba ahorcando a las mujeres, que las estaba cuchillando y cosas así. Y un Ah, día ok, ella ok. va a ver a un amigo, que era policía, lo va a ver pues, a las oficinas, y en una pared encuentra, pues, fotografías de chicas desaparecidas, y ella identifica a unas con las que había soñado. No Dice, mames. yo conozco a esa muchacha, es la que yo sueño, y le cuenta esa historia a su amigo, y su amigo, como es investigador policíaco, pues empieza a indagar, 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 y ¡pum! Dan con el dato de que todas las chicas coinciden que tenían de amistad a esta persona. Y resulta que esta persona, pues hacen una investigación, esta persona era un asesino serial. Y gracias a eso se pudo descubrir que en su casa tenía algunos cuerpos y que él era ¿Qué pedo? Eso parece un pinche caso de una serie de ciencia ficción, güey. es como de ciencia ficción. Qué increíble está eso. La que se llama así, Los ojos de Julia o algo así. No me Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Güey, entonces tú podrías decir que este podría ser uno de los más grandes misterios de la medicina, que era mi pregunta exactamente. O sea, esta cuestión de la memoria celular, de cómo a través de diferentes órganos puede haber este intercambio. Y, güey, me estoy mal viajando bien cabrón porque he visto muchas noticias recientes. Me parece que fue en China, no quiero mentirles, pero donde ya lograron crear o realizar un trasplante, no sé no sé si de páncreas, güey, o de hígado, pero uno de esos dos, de un cerdo. O sea, ya cultivaron este órgano en un animal y después se llevó con éxito una cirugía en la que fue trasplantado este órgano en una persona. O sea, ya mal viajándome muy cabrón, ¿no? Pero ¿cómo funcionaría entonces en ese caso la memoria celular si es que es algo que en el futuro se puede comprobar y que se pueda describir cómo es que realmente suceden estas cosas y cómo funciona? Entonces, ¿a qué dilemas éticos nos llevaría todo esto si de por sí, güey, hay muchas personas que no quieren o que todavía ven la donación de órganos como algo con un tema muy tabú, que es muy difícil de convencer a veces a las personas, ¿no? Que por cuestiones religiosas, ¿cómo lo voy a enterrar incompleto? ¿Cómo le van a quitar esto? En fin, muchas cosas, güey, que sabemos que es súper importante esta cultura de la donación, puede salvar. ¿Eres donador Tú, tú? no, no, no soy donador, pero si en algún momento, creo que es una gran pregunta, güey, creo que nunca me la he hecho seriamente, pero ahorita que lo estoy diciendo creo que sí me gustaría. Creo que depende mucho de mi muerte. Digo, si todos pudiéramos anticipar la muerte que tendríamos, pues diría, güey, pues sí, pues donen, al cabo voy a morir así, ¿no? Pero pues si ya muero viejo, pues quizá si hay algo que puedan rescatar de mí, creo que sí, definitivamente tendría que decidirlo y firmarlo quizá para que se haga eso, güey. Pero bueno, o sea,
agrégale a todos los tabús que ya se tienen esta cuestión y todavía... Todavía más. Exactamente, Sí, güey. sí, sí, es cuidadoso eso. Yo desde hace años firmé y ya, cada año actualizo, si a veces piden actualizar o andar en tu cartera el papelito de donador por cualquier accidente o cualquier cosa que, pues, que no sepas, pues yo lo tengo, yo sí soy donador de órganos. Hasta hace 2 años estuve donando sangre casi cada 6 meses, donaba sangre a quien le hiciera falta. Sí, 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 yo también fui por mucho, bueno, sí doné varias veces, ya después empecé con tatuajes, güey, ya no podía, pero ahora ya mucha gente también, si estás tatuado no puedes donar, sí, güey, sí puedes donar, si pasa cierto tiempo, exactamente, entonces, qué interesante está todo esto, qué chingón que seas donador, hermano, es un gran ejemplo, entonces, a ver, hablabas también un poquito cuando estábamos platicando por ahí antes de que nos conectáramos y todo ese rollo. Hablabas de también que tuviste por ahí contacto con situaciones relacionadas con temas forenses, güey. Sí, me han mandado muchas historias. Y desde que lo mencionaste me pareció bastante interesante porque, híjole, güey, o sea, todos los relacionados con esa primera atención, güey, paramédicos, personas que llegan a enfrentarse a situaciones horrendas, güey, horripilantes de accidentes, de situaciones que suceden en casa, en carretera, los forenses que después tienen que hacer todo el análisis de lo que ocurrió, entregarle a las autoridades la autopsia y lo que ellos ven y todo esto. ¿Cuál de todas estas historias que tú has podido recopilar, hermano, ha sido la que más te ha impactado y que tú hayas dicho, esto fue el caso más cabrón que he recibido, la historia más cabrona que he recibido? Mira, hay dos historias. Bueno, de médicos forenses hay dos. Te voy a contar una rapidísima. Esta me la manda el amigo de un médico forense. Ahorita vas a ver por qué me la manda el amigo. Eh, Resulta que a su amigo era uno de los médicos forenses en una ciudad fronteriza, en una ciudad muy peligrosa, fronteriza, en la que un día le hacen un llamado y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos tu presencia en el panteón. Y él dice, ah, chinga, ¿por qué? Ajá. Él se dirige al panteón, pues obviamente se le hace raro, él estaba en turno, se dirige al panteón y pues cuando llega con la policía, se dan cuenta que en tumbas habían saqueado los cuerpos, les habían retirado todo a cuerpos recientes y los habían llenado con sustancias ilícitas. Y Ah, chinga. Los ataúdes los habían llenado con... no, 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 los cuerpos los empezaron a llenar con Ah, ok. ilícitas, les sacaban todo. O sea, cuerpos recientes los exhumaban, les sacaban los órganos y les metían droga, güey. Sí, sí. Bueno, él empieza a ver esto y le o sea, él está ahí en el lugar y empieza a ver esto, empieza a ver que hay un cuerpo, luego dos, luego tres, cuatro, y le empiezan a decir los policías, ¿sabes qué, güey? Vente aquí a la caseta del guardia, del vigilante, porque aquí hay libretas con nombres y con todos, y empiezan a verlo y efectivamente empiezan a abrir otras tumbas y hay saqueos, ¿no? Hay tumbas que no hay cuerpos porque ya quitaron el cuerpo, tal vez ya lo mandaron a otro lugar con sustancias y así. Y pues este güey habla pues vaya, empieza a hacerse el relajo, autoridades, policías y todo esto. Y pues él cuando ya termina su turno, que es en la mañana, que está esperando a este amigo, que era el que iba a llegar a seguir con el trabajo, cuando este chavo sale y este muchacho está por llegar, llega una camioneta y lo desviven a balazos allá, en el mero acto, por haber descubierto eso. Ok. Y este muchacho que me cuenta la historia, pues al ver eso, pues no se baja de su carro y se va de la ciudad. Se va de Y él me inmediato. manda el correo, me dice que esto ha ocurrido y de hecho hay un capítulo de Dross donde habla sobre esto. Ah, no se llama ese como... Güey, ¿cómo se llama ese video? Ese que dices de ese capítulo. No recuerdo, pero Dross habla sobre los cuerpos que les dicen C1, C2 cuando entran a las tumbas y se dan cuenta que hay más cuerpos en un En una tumba, ¿verdad? Sí, sí lo vi, güey. Ya sé de qué video hablas. sicarios, pues obviamente desaparecen gente y pues nadie va a ir a buscar un panteón, ¿verdad?
Sí. O sea, y ahí vuelven a enterrar otros cuerpos, ¿no? Esto es lo que Güey, me llegaron a... y a Dross esta historia se la manda una persona que trabaja en el panteón, ¿no? Y le empieza a contar que hay tumbas donde de repente encuentran dos cuerpos y que no saben por qué. ¡Qué cabrón, güey! Oye, entonces, este pedo de la exhumación de cadáveres, Eric, es mucho más común de lo que imaginamos, ¿verdad, güey? Porque para empezar, todos los que hacen santería, güey, y que tienen este proceso de palo mayombe y que tienen que tener su muerto y todo, pues, güey, su muerto literalmente es que tienen que ir al panteón a sacar restos de una persona, de un muerto, para llevarlo al altar y para tenerlo en el enganga y todo eso. Entonces, y ya es algo que se ha vuelto muy popular en los últimos años. O sea, mucho más de lo que tú y yo quisiéramos aceptar, güey. Pero la exhumación de cadáveres, primero, con temas religiosos, de brujería y todo esto, creo que es mucho más común de lo que imaginamos. Pero segundo, güey, No solo cadáveres, ¿qué más? personas vivas, que secuestran y ahí las ofrecen, las ofrendan y Ah, sí, todo sí, esto. sí. O sea, hay un Sí. montón. Y por ejemplo, otras de las historias en las que me han hecho llegar fue justamente en la de que una persona, una paramédico mujer, porque ella fue la que me mandó la historia, que dejó de ser paramédico a raíz de esa historia, le hablaron y le dijeron que había un niño gritando en una casa y que decía que necesitaba ayuda porque estaba herido. Bueno, es lo que decía, ¿no? Pues Ok. llega, o sea, la gente siempre, casi siempre llama inmediatamente a los paramédicos y a la policía, ¿no? Pues llegan los paramédicos, empiezan a indagar en la casa y pues se dan cuenta que pues hablan y hablan y no les responden, pero empiezan a sentir un olor muy fuerte dentro de la casa, olor a hierbas, olor a sangre, a de todo, a muchas cosas, y ellos empiezan a rodear la casa y se dan cuenta que pueden entrar por la puerta de atrás, y ella decide entrar, y al momento de entrar a uno de los cuartos se da cuenta que el cuarto está lleno de restos de animales, de cabras, tienen una santa muerte enorme, y en el fondo al final logra ver una mesa y cuando se acerca a la mesa ve que hay el cadáver de un niño que está descuartizado con marcas de símbolos y todo este rollo. Y para ella lo impactante, aparte de ver toda esta escena, es ver que los papás de este niño, bueno, los papás de este pequeño que habían hecho eso, estaban muertos también en la habitación. El cual ya ve, se queda impactada, sus compañeros también, y en el momento de ver al niño, ve que el niño tiene una cartita en la mano con un dibujo de mamá y papá y les dice, te amo mamá, que eso fue lo que a ella le pegó porque ella tenía una hija, y pues No, güey, no literal puede ser. dejó de ejercer eso, y me dijo ella que no era la primera vez que le tocaba escuchar ese tipo de cosas, a ella fue la primera vez que le tocó vivirlo y la última, pero habían compañeros que le habían dicho que les había tocado ir o conocer o que forenses o policías les contaran este mismo tipo de cosas o de actos. Y bueno, güey, o sea, yo pues obviamente no te puedo decir porque nunca he tenido contacto directo con un caso así, pero por ejemplo el unicornio negro ha salido a decir muchas veces que hubo personas que le pidieron pactar con entidades, con demonios, y que para lograrlo estaban dispuestos a ofrecer a sus propios hijos. Sí, es muy común. Eso está muy cabrón. Y te decía lo de la exhumación de cadáveres porque también hay muchas personas que se dedican a esto. O sea, para sacar cosas, joyas, güey, rescatar ahí por algún artículo valioso, en fin. Entonces, O para vender los restos nada más. o para vender los restos. Sí, sí, sí. Oye, hermano, Eric, otra cosa porque quiero aprovecharte, quiero sacarte todo el jugo posible, güey. Y estoy seguro que pues, tienes tantas historias que nos da para otros 3, 4 episodios más y seguramente más adelante podamos colaborar nuevamente. Estaría muy chingón. Pero, hermano, India, uno de los países más poblados del planeta, uno de los países con mayor exposición a metales pesados, a situaciones que complican el embarazo. Un caso médico que a mí me impactó muchísimo. Es un caso muy raro que se llama fetus in feto. Es cuando hay gemelos en el mismo saco amniótico y en una etapa muy temprana del desarrollo, uno de los fetos entra en el otro. El otro se desarrolla con
con su hermano gemelo como parásito dentro de él. Ya no se forma un ser humano como tal, güey, pero esta masa extraña de huesos y carne sigue alimentándose de su hermano gemelo, mientras el hermano gemelo crece normal, ¿no? Después, cuando tiene ya 6, 7 años, empiezan a notar que su estómago está un poco abultado, güey. Que tiene, pues que está panzón, güey. Y empiezan a decir, bueno, tendrá parásitos, ¿qué será, no? Y todo este rollo. No le toman mucha importancia, pasa el tiempo hasta que él empieza a tener muchos dolores. Van al médico, le hacen un ultrasonido y se dan cuenta que lo que tiene en el estómago es a su hermano gemelo viviendo como parásito. Y cuando le hacen la cirugía, güey, para extraerle esta masa que tenía en el estómago, hay cabello, güey, dientes, como si él hubiese estado embarazado de su gemelo, güey. Y yo dije, no, güey, esto no puede ser, güey. O sea, no. Y sí, es un caso médico real. Esto que les estoy contando ha sucedido muy pocas veces en la historia de la medicina, güey. Son contadas, pero es un caso conocido como fetus in fetu. Hermano, ¿qué de los casos médicos que tú has estudiado, que tú has tenido contacto con, que has leído o que has escuchado de algún colega quizá, cuál caso médico a ti te ha parecido así, que te haya volado la cabeza, güey? Como este caso a mí, que me dejó así perplejo, güey. Pues mira, hay muchísimos, a mí me encanta, pero me fascina todo lo que tenga que ver relacionado con la mente humana, porque para mí el cerebro es la cosa más impresionante que no tienes idea, que no te puedes imaginar, y no lo hemos podido estudiar al 100% porque es complejísimo estudiarlo. A mí me encantan ese tipo de historias, además del cuerpo, el cuerpo circulatorio, el sistema endocrino, todos los sistemas del cuerpo. O sea, todos esos me causan muchísima intriga, pero sobre todo el cerebro. Por ejemplo, a mí una enfermedad mental que a mí de verdad yo diría que a mí me daría un terror un día. Imagínate esta situación, un día de repente me levanto y digo, bueno, pues hoy me toca grabar un capítulo con una historia antes de dormir y que me digan con quién. No, pues con un amigo que se llama Fer y que me invitó a su canal y pues voy a grabar. Perdón, no, pues es que pues, me invitó porque yo salgo en un episodio, salí con Fer, pues no sé de qué hablas, güey. Tú tienes 20 minutos que te dormiste y te acabas de levantar. O sea, que mi cabeza haya generado en un sueño toda esta realidad y que hoy tú y yo no estemos aquí platicando, Ay, a mí sí, eso me da güey. un perro terror porque ha ocurrido. Ha No pasado a mucha mames. gente, que mucha gente recuerda mucha vida que nunca ha pasado y que ellos hasta la fecha están con la psique de que vivieron tal cosa y que tenían hijos y que tenían esto y que esta persona yo la conocía, era mi mejor amiga y pues, nada que ver con esto. Como que vivir en otra realidad, ¿no? Pero son problemas mentales. Pero al que voy directamente, no sé si has escuchado el caso o el síndrome de Cotard. Síndrome de Cotard. No. Sí, ok. Este síndrome se caracteriza simplemente, imagínate, nada más una ideita de qué tan complejo es este síndrome, en hacerle creer a la persona con alucinaciones visuales, auditivas, con toda la realidad la transforma y hace creer que esta persona que padece este síndrome ya está muerta, que Ok. es un zombie, que es un cadáver. Ella se ve al espejo y es un cadáver. Esto es 100% real. Este es un síndrome, lo puede googlear la gente que nos vea, por eso les digo, les vengo a desbloquear miedos. Este síndrome es real y hasta cierto punto es no común, pero sí sucede. En pocas personas, pero sucede. O sea, yo me veo al espejo, güey, y me veo como un muerto. O sea, cadáver con la... El síndrome de los muertos vivientes, por ejemplo. Hay personas que se ven así. Uno de los casos, o alguno de los casos tomados desde otra vista, es la película del Sexto Sentido, Ajá. donde él piensa que está vivo, pero él ya está muerto, o se cree que está muerto. Me explico, es un síndrome de Cotard, Sí, sí, como sí, la ok, ok. película Los Otros.
también. Ah, sí, 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 Entiendo. sí. ¿Me explicas? Ya derivado a un trastorno, pues sí existe, sí es real. Ahora bien, ¿qué es lo peligroso de este rollo? Pues que la persona se va dejando de cuidarse, deja de comer, porque pues ¿para qué voy a comer si ya estoy muerto? Empieza a tener, no empieza pues empieza a perder ¿cómo se llama? Todo ese rollo pues del miedo, porque pues él ya está muerto, no me va a pasar nada y empiezan en el declive total, fallecen. De hecho, una de las historias que igual que va referente a este tema fue el de una enfermera que trataba a un paciente con esto y de repente ella empezó a tener los mismos síntomas y ¡pum! Desarrolló el síndrome. ¡Ah! No mames, pero ¿por qué, güey? Pues porque ella empezó a escuchar lo que le decía esta persona. Este paciente que ya atendía le decía, es que yo ya estoy muerto, estoy en otra dimensión, lo que estoy viendo es otro plano. Y ella se contagió de esas. La empezó pues a darle psicológicamente, a dañarle la mente a la enfermera, y pues ella pues se predispuso tanto que generó el síndrome. No mames, mira, güey, uno de mis peores miedos es que un día no me acuerde de nada. Eso también para mí es un miedo horrible. O sea, sí, 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 sí. Yo digo, tampoco es que, güey, te diga, no, pues es que ya, güey, y así. O sea, no, pero he disfrutado mucho mi vida, he pasado momentos muy bonitos y de un día despertarme y no saber quién soy, no saber con quién estoy, no recordar nada, me aterra un chingo porque digo, güey, entonces creo que bueno, uno de los sentidos que yo le encuentro a la vida es ese momento cuando ya te vas, güey, y recuerdas todo y dices, güey, qué chingón viví, qué bonito viví, me la pasé a gusto, me la pasé chingón, hice lo que quise, en fin. Pero imagínate que te estás yendo y no recuerdas nada. No sabes qué viviste, no sabes quién está contigo, no sabes nada. Ese para mí es uno de los miedos más cabrones, güey. Y ahorita hay tantos síndromes, tantos Si te, trastornos si mentales. te contara. A ver, échate otro, pues, güey. Échate otro antes de que acabemos porque se nos está yendo el tiempo tan rápido. Imagínate, el Y, Alzheimer a mí me tocó verlo de primera mano porque yo hice uno de mis prácticas en un asilo de ancianos. Una de las historias que a mí me pegó sumamente, pero emocionalmente brutal, era el caso de una señora que o sea, la veías en el día normal. Ella tenía Alzheimer, pero llegaba la noche y ella, pues, entraba como que en ese loop, en ese círculo repetitivo, en una etapa de su vida. Y fue días antes de perdón, ella cumplía 50 años de casada con su esposo y la ajá, noche antes de ir a la celebración que habían preparado sus hijos y todo, un viernes, porque la preparación era sábado, un viernes en la noche, fallece su esposo. Y ella se ok. quedó justo en ese momento. Su memoria hizo punto final allá y empezó como control Z a regresar a ese momento. Y a mí cuando me tocó ya quedarme en la noche, yo veía por una semana, yo no entendía por qué ella se bañaba, se peinaba y se vestía de blanco y se sentaba en su cama o en una silla y se Preparándose estaba para la peinando boda. y se estaba viendo y decía, es que mi esposo va a venir por mí porque mañana nos casamos. No mames, güey. Güey, no mames, te lo juro, así como tú quedaste así cuando a mí me contaron eso, que yo no entendía por qué hacía eso la señora. Ahora, súmale esto que cuando estaba peinándose o cuando ella estaba cantando y me decían los enfermeros ya, se duerme sentada esperando o está acostada y dice, mañana me caso y al otro día volvía nuevamente a su misma rutina porque tenía que repetir el ciclo. Eh, eh, Imagínate verla así y de repente me tocó a mí verlo, que de repente se estaba peinando, cerró su espejo y se puso a llorar. Dice, pero mi esposo ya falleció Se y acordó. empieza como que a regresar a donde está en el momento de ahorita y Ajá. empieza a ver ya la realidad otra vez. 20 minutos y vuelve a otra vez a la rutina de volverse a peinar y como que si no hubiera pasado nada. No manches, bro, te parte el alma. Claro, güey, Yo lo ¿cómo no? relacionaba.
con mi familia, mi mamá algún día va a padecer esto, va a tener esto, o yo, o mi papá, o mi esposa en algún futuro, no ¿Cómo te manches. enfrentas a algo así, güey, no? Y es que ahorita podemos estar viendo, o sea, ahorita, imagínate tú, güey, que estás escuchando este podcast, que estás viendo este video, estás bien, güey, o sea, a toda madre, ¿no? Y de repente, pero mañana te levantas y ya no sabes qué puede hacer. Es que somos una máquina tan perfecta y el cerebro es tan complejo que una pequeña falla, o sea, pues, güey, el déjà vu, ¿no? ¿Qué chingados es el déjà vu? ¿Cómo podemos sentir que algo ya lo vivimos cuando pues, seguramente no lo has vivido? ¿Estás regresando en el tiempo o qué? ¿O es simplemente una falla en tu cerebro, en las conexiones entre tus ojos y tu cerebro que hace que haya unos microsegundos de diferencia en la que tu cerebro está procesando la información que te hace sentir que ya lo viviste? Imagínate algo tan sencillo. Ahora imagínate pasar por un trauma tan profundo, la pérdida de tu esposo, en fin, abusos, güey, siendo un niño, cómo eso puede fragmentar tu mente y tu cerebro y que pueda derivar en síndromes y en trastornos que eventualmente te van a ir destruyendo la vida poco a poco. Y que este tema está tan cabrón, mi querido Eric, porque una enfermedad mental no solo destruye a quien la padece, destruye también a su círculo inmediato y lo afecta de una forma muy profunda. Brutal. O sea, una enfermedad de este estilo, de este tipo, no solo afecta a una persona, o sea, afecta a todo su círculo completo, o sea, desde quien lo cuida, hasta quien lo procura, hasta la persona que lo visita. No, 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 es terriblísimo, terriblísimo. Y para esto quiero ilustrarte, y si se puede, lo puedes poner como evidencia, el caso que a mí me ha impactado más de esquizofrenia ocurrió aquí en México. Imagínate, una persona pasó 40 años de su vida encerrada en una habitación porque tenía esquizofrenia. Esta Ok, persona, creo que ya pues, sé cuál caso es, güey. vivía con sus papás y desde muy joven, pues tuvo estos problemas y obviamente por el desconocimiento, la ignorancia también, No muy era una que nada más como que le pasaban la comida y estaba así como, ah, ya sé qué casos de... claro, obviamente, como pareciera un caso de posesión, repito, pareciera un caso de posesión, tiene casi toda la sintomatología y pues luego enterarte cuál fue el detonante, cuál fue la pequeña cosita que hizo que en su cerebro desencadenara toda esta avalancha de síntomas horribles. ¿Y sabes cuál fue el detonante? ¿Cuál, güey? ¿Lo recuerdas? No me acuerdo exactamente del caso. Recuerdo haber visto el video donde había cámaras de televisión que grabaron el lugar donde estaba, que recuerdo un colchón así todo feo, güey, y que la señora, una viejita, creo que era la que la cuidaba, que le pasaba así como la comida, pero no recuerdo los detalles acerca de cómo desarrolló eso. Imagínate que el detonante para pasar 40 años en una habitación sin luz, a la luz de las velas, con todo ese estado que acabas de contar, haya sido una ruptura amorosa. A los 16 años terminó con un novio y desde ahí su mente no tuvo regreso. ¿Te imaginas? Algo tan cotidiano. Es que el tema de la salud mental, el tema de la salud mental es tan importante por eso, güey. O sea, tú dices, ay, es que tengo estrés, estoy ansioso, pero pues no lo voy a atender o ya después, o no sé, lo dejas a la desidia, y pues eventualmente eso puede derivar en una complicación psicológica, primero psicológica más compleja, y luego puedes pasar por algún otro evento que sea traumatizante y eso puede derivar ahora en una condición psiquiátrica y después en un trastorno que ya no tiene retorno. Es correcto. Es por eso mi énfasis en el cuidado de la salud mental, no porque yo sea experto en psicología. Hace, hace semanas grabé con un live, hice un live con un psicólogo que se volvió amigo mío, se llama Iván Darío, le mando un fuerte abrazo. Este, yo le decía antes de grabar, bro, yo no me siento a la altura para hablar con un psicólogo. Y me dijo, él me decía, y en el en vivo me lo dijo, es que
tienes el conocimiento, tienes los datos, o sea, esto es recíproco. Tú me cuentas algo, yo te puedo sustentar esa información o te digo, no, Eric, estás incorrecto, eso no es así. Pero yo obviamente a nivel personal, yo decía, no me siento preparado para poder entablar una plática con un psicólogo. Hablamos del tema, estudié mucho para poder hablar con él y cuando hablamos y quedó en el live, la neta fue muy chingón porque aprendí unas cosas que yo desconocía y él me decía, yo no conocía ciertos casos, por ejemplo, el de Josh Money, que conocía cierta parte donde hablamos sobre la sexualidad y toda la sexualidad en un análisis psicológico, que es un problema social actualmente, porque sí es un problema, y poder entablar esa plática desde mi punto de vista, porque soy un ignorante al 100 casi de todo el tema de la salud. Yo me enfoco y leo y estudio, no quiere decir que soy experto, pero sí me preparo muchísimo para poder contar una historia, para poder leer algo. Tengo que, o estar sentado aquí enfrente y contarle algo a ustedes, tengo que estudiar antes, no puedo llevar la información porque ustedes van a ir a googlear y me van a decir, estás incorrecto, Eric, eso no es Sí, así. claro, por supuesto. Tienes que tener preparación y obviamente tengo que ser responsable de lo que estoy emitiendo, de esta información, y por eso me preparo, pero de verdad que es abrumante, no tienes una idea de lo abrumante que puede ser el tema psicológico y sobre todo porque te das cuenta que la gente no está preparada para hablar de esto y yo lo decía. ¿Cómo es que sí podemos hablar de temas de brujería, temas de satanería, de santería, de todos estos temas? Pero si te digo de algún tema psicológico, se ofenden, se molestan y mucha gente pues siente que le estás dañando parte de su creencia cuando no es así, cuando deberíamos de ser al revés. Una cosa complementa a la otra, güey, ¿no? O sea, platicando con Alain, Alain Luna del Grito de la Llorona, él me dijo, oye, una vez, porque estuvimos discutiendo acerca de la vida después de la muerte y del alma y de todo esto, y yo le planteaba una postura muy científica y él me dijo, oye, güey, ¿no te gustaría algún día hacer un debate de lo paranormal contra la ciencia? Y yo le decía, sí, güey, me encantaría, pero no como dos posturas encontradas, sino como dos posturas complementarias, porque una cosa se puede explicar con la otra y hay ciertas cosas que la ciencia ya no puede explicar, que se pueden explicar con lo paranormal y cosas paranormales que pueden ser explicables con la ciencia. Entonces, una cosa complementa a la otra y, güey, estoy en pláticas y pues, ya quiero que se dé, ya me dijo que sí, güey, pero no se ha podido, no coincidimos con Quique Vázquez, comediante, psicólogo, quiero hablar con él sobre el tema de los hermanos Menéndez, porque como una situación de abuso en etapa infantil puede desencadenar que esa persona se vuelva violenta y que eventualmente cometa crímenes. ¿Qué sucede en la mente cuando alguien sufre de abuso y cómo esto puede conducir a una violencia que se puede manifestar de formas increíblemente aberrantes y difíciles de creer, güey? Entonces, de ahí parte todo eso y como dices tú, hay un punto, siempre hay un punto de quiebre, güey, hay un punto donde hay señales que tu cabeza te dice, tu cerebro te dice, tu cuerpo te avisa, algo no anda bien, algo no anda bien, haces caso omiso y a partir de ahí es cuando llegamos a este punto de no retorno en el que el cerebro simplemente dice, ah, no, no me vas a hacer caso, cabrón. Pues entonces trastorno de bipolaridad, esquizofrenia paranoide, personalidad múltiple, güey. O sea, el cerebro busca la manera de sobrevivir a lo que sea, a traumas, a lo que sea. La habilidad que tenemos en nosotros mismos para sobrellevar las cosas va mucho más allá de nuestro entendimiento y lo que para ti puede ser, ay, es que se enfermó y está malito, en realidad es su cerebro sobreviviendo a algo increíblemente doloroso que vivió, a un abuso que no pudo manejar y ay, güey, los caminos que sigue nuestra mente y nuestro cerebro, jamás vamos a comprenderlos al 100%. Eso me queda completamente claro, güey. Para terminar esta plática, güey, porque ya llevamos un buen ratito y no quiero quitarte más tiempo, mi querido Eric. Yo siempre les doy el tiempo que necesite, el tiempo que quiera, que como vaya la plática, yo no tengo límites, para eso me organizo bien, para no caer de que, uy, ya nada más una hora de mi tiempo y ya fue. No, 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 yo el tiempo
Eso, El tiempo chingado. que la gente lo merece también, tu público, tú, Eso, y así es, todo, güey. la neta. Así es. Así que tú Eh, dale con el esto, tiempo, no te esto preocupes. fue una probadita. Porque vamos a hacer otro episodio. Ya queda. De una vez pactamos, mi querido Eric, otro episodio más, hablando a lo mejor de un caso más específico y analizándolo por la cuestión médica, psiquiátrica. Me encantaría hacer eso. Pero, hermano, ¿cómo tú podrías aconsejarle a alguien que nos está escuchando que cuide su mente, güey, que cuide su cerebro, qué cosas tú le dirías a alguien que ahorita a lo mejor está pensando, chingado, no me vaya a dar ese síndrome del zombie, güey, o que mañana se me olvide todo, o sea, alguien que esté ahorita paniqueado igual que yo, güey, que diga, ay, cabrón, ya ni voy a poder dormir, pero ¿qué consejo le podrías dar tú? Pues mira, pues, yo no soy un experto, para eso siempre recomiendo acudir a los expertos, a atender bien los síntomas, a no caer en ese miedo y en ese tabú, porque yo lo voy a decir de manera personal, yo acudo al psicólogo, acudí al psicólogo, yo tengo depresión diagnosticada desde hace 5 años y hace 2 tuve episodios de ansiedad. Imagínate la mezcla, y luego enterarme que también tuvo mucha influencia lo que viví en los hospitales, tiene mucha influencia en mi vida personal, Claro, todo güey, eso, o sea, ¿cómo todo no? afecta. Y luego la gente me ve y piensa que eres la persona más sana del mundo y no es así. A mí me detonó un ataque de ansiedad, que me maldiagnosticaran, que me dijeran que probablemente tenía cáncer. O sea, imagínate, con todo el conocimiento que tienes, con toda la experiencia que tienes, aún así a mí me logró afectar muchísimo y tuve que ir a otros diagnósticos y en otros sí me dijeron, sí existe la posibilidad, hazte estos estudios, hagamos esto, hagamos lo otro, incluso llegué al punto de recurrir a, pues allá a prácticas de otra índole, como lo es tratar de alguna curación o una sanación espiritual, alguna cirugía médica espiritual para buscar una explicación, te digo, eso no se descarta, pero yo no dejé de ir a los médicos por suplantar esto. Suplir una cosa No, con la otra, claro, güey. suplir, no, 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 para nada. Yo seguía yendo al hospital. De hecho, hasta fui a una plática de la quimioterapia para comprender cómo funcionaba, a pesar de que pues ya tenía el conocimiento hasta cierto punto y había estado en un área de oncología, pero el estar en ese lugar también me ocurre un suceso ahí con un pequeñín que me partió el Ay, güey, alma. es que eso es Es imposible que no terrible, o te sea, toque, güey. no, 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 no. De hecho, muchas personas ya lo saben, pero el nombre que tengo aquí, el nombre tatuado, es Maximiliano, es el nombre de mi hijo y yo decidí ponerle así a mi hijo porque mi primer paciente oncológico que atendí lamentablemente falleció y yo le hice una promesa, yo le había prometido que, porque el niño quería ir a una boda, y le dije, el día que yo me case, tú vas a ser invitado. Obviamente yo sabiendo que pues que no iba a llegar a suceder. Y pues yo le prometí eso y cuando me entero que fallece, pues obviamente el quiebre emocional fue tremendo. Ese día me encerré en el baño a llorar por más de una hora porque lo atendí por 3 meses. O sea, es increíble todo lo que guardas. O sea, te digo, iba guardando todos esos sentimientos en una cajita, a pesar de yo saber que tenía que acudir al psicólogo para poder sacarlo, no lo saqué. Y fui metiéndole más cosas. Mi papá decide, pues ya nosotros éramos grandes, decide pues emprender su vida con otra persona, se divorcia de mi mamá, todo eso afecta también. Luego ocurre este suceso de que te diagnostiquen con cáncer, ocurren muchas cosas, o sea, y a pesar de que pues mucha gente diría, sí, pero tú sabes de enfermería, sabes de esto, sabes de estos temas, sí, pero eso no quita no quita La nada de que carga. yo tenga que acudir con un experto, Sí, porque por claro. eso son expertos. Es justamente lo que iba a decir, güey. O sea, las ciencias y el área de la medicina, la psicología, la psiquiatría, pues no están ahí a lo pendejo, güey. O sea, si tú crees en X cosa, crees en una religión, crees que la sanación o lo que sea, está perfecto, güey. Pero complementa una cosa con la otra, porque el punto de equilibrio entre esas dos cosas son lo que te va a dar la fuerza para superar
cualquier adversidad que se te presente, siempre lo he dicho yo, la vida te puede quitar dinero, salud, una pareja, familiares, todo, pero lo que la vida nunca te va a poder quitar es la actitud con la que la enfrentas. Y la actitud, no me dejarás mentir, es el 80% de que una persona se recupere de una situación complicada de salud. Y a veces eso viene por el lado espiritual. Está chingón. Pero acude con un profesional. Creo que eso se resume tu respuesta, Eric. Y es el mejor consejo que puedes darnos, por supuesto. Si te sientes con depresión, si te sientes con ansiedad, ve con un psicólogo. Si sientes que tu cuerpo te está avisando que te duele algo, güey. Cosas tan simples, cabrón, como que en México pensamos que tener diarrea cada 3 días es normal, güey. No es normal, güey. O sea, ve con un nutriólogo que te dé una buena... todo, o sea, ahí están. Muchas veces es difícil y vas a decir, ay, güey, pues pinche privilegiado y desde tu privilegio dices, porque pues todo eso cuesta dinero. Güey, si tú vas te acercas, hay formas, güey, hay formas, hay maneras en las que te pueden proporcionar ciertos servicios hasta de forma gratuita. No lo dejes a la desidia, ve con un profesional y no dejes que situaciones tan simples como una ruptura emocional te lleven a pasar 40 años en un cuarto oscuro que puede ser tan real como la historia que platicó o puede ser un cuarto oscuro de tu cerebro atrapado en una situación en la que pudiste haber salido simplemente acudiendo con un profesional por ayuda. Pide ayuda, güey. Pedir ayuda no es malo, no te quita nada, no te hace menos persona el reconocer que necesitas de alguien más y es tan simple como eso. Creo que a eso se resume esta, esta plática, güey, que qué chingón estuvo, la neta, mi Eric. Lástima que fue así a lo lejos, güey, porque me hubiera encantado platicar contigo todo esto echándonos una pinche chelita o algo así. Pero hermano, nuevamente te agradezco un chingo el tiempo que te has tomado para platicar conmigo, para compartir con toda la familia de Una Historia Antes de Dormir todas estas historias y vivencias. Hombre, gracias a ti, bro. La verdad, muchas, muchas gracias por confiar y por querer hablar de estos temas. Te repito, yo no soy un experto, pero me documento, leo y antes de poder sentarme a platicar con alguien. Por eso días antes te había preguntado de qué vamos a hablar, más o menos, Sí, sí, para que yo sí. investigue. Claro, pues para eso. No, yo siempre digo, güey, mira, no nos creas nada de lo que dijimos, güey, en esta pinche hora y 15 minutos, no nos creas nada, güey. Si algo te llamó la atención, algo te movió, ve con un profesional que sepa sobre el tema, pregúntale, oye, estos güeyes hablando de esta mamada, ¿será cierto o cómo es? Y ya él te podrá orientar y a lo mejor sí dijimos algo que no era tanto así, güey, pero pues por ahí empieza, ¿no? Si ya te metimos la duda y ya te metimos ese cuestionamiento, creo que con eso ya ganamos, ¿no, güey? Sí, es correcto, yo completamente correcto. O sea, esa es mi postura no de no creer, porque no es que no crea ni que sea, de que sea negacionista, de decir que todo es falso, no, sino esa postura media en la que tengo que, sí, ok, pero tengo que preguntarme muchas veces el por qué, porque pues vengo de estudiar cosas donde prácticamente te pude haber dicho, me tocó atender a un paciente que estaba poseído, pero realmente no, estaba envenenado con un químico que se tomó y pues resulta que parecía que desde mi percepción que era una posesión, pero realmente no. Ese tipo de cosas, esos cuestionamientos, esos son los que yo me dedico a hacer. Obviamente también. Ojo, mucha gente va a decir, uy, acude al médico y luego tú cuentas historias de médicos que hacen ciertas cosas y todo. Sí, hay excepciones, en todos lados hay cosas buenas y malas, pero eso no demerita nada, ni quiere decir que no acudas, porque pues hasta yo acudo al médico, hasta yo he ido al IMSS, así que no hay ningún problema por eso. Sí, no por nos vamos a castigar a todos, güey. O sea, hay buenos psicólogos, hay malos psicólogos, así como hay, o sea, que si no te gusta uno, pues cálale con otro, güey, y ya está. Así, literal, así. Y pues es lo que les puedo decir, acudan a un profesional siempre que tengan algún problema, algún cuestionamiento, acudan a eso primero, porque yo sé que es muy llamativo decir, prefiero que me vayan a leer las cartas por 300 pesos a que yo pague una consulta de 100 pesos y que quién sabe, ¿no? O sea, pues, es válido, pero yo creo que traten de variarlo, traten de ir primero De a una llegar a ese consulta equilibrio. médica y Exactamente.
y listo, ¿no? Pues ya se la saben, mi hermanito. Vayan por favor a seguir a mi querido Eric, el enfermero maldito, en Facebook. Por ahí nos decías también tu canal en YouTube que es Nosocomio, donde va a estar hablando sobre enfermedades misteriosas, güey, sobre revelando y desmenuzando cómo afectan tu cuerpo, tu cerebro, cómo te van transformando poco a poco, acompañando todo esto con casos reales y con historias reales que te puedan adentrar en todo el maravilloso mundo de la medicina y de los trastornos y de todo este pedo. Así que, por favor, vayan en estos momentos a seguirlo. Y pues, ¿qué más, hermanito? ¿Con qué te despides? No, pues con nada, con lo mismo de siempre que siempre les digo en todos mis capítulos, por favor, cuídense mucho, cuídense un chingo, cuídense demasiado para que no sean los protagonistas de una historia del nosocomio, del enfermero maldito. Así que pues nada más con Ahí eso, está, te las dejo de ahí está. tarea. Perfecto. Pues ya saben, de este lado por mi parte fue todo. No se olviden de seguirnos también en todas las redes sociales como @historia antes de dormir. Si quieren merch oficial del podcast, ya se la saben. Lo único que tienen que hacer es mandarme WhatsApp al 44 31 99 24 59. Y si no te has suscrito a este canal, güey, o no le has dado follow ahí en la plataforma que sea que lo estés escuchando, dale por favor en estos momentos a ese botoncito porque eso me ayuda muchísimo. Y además también activa la campanita de notificaciones porque así te vas a enterar cuando haya nuevo episodio con el enfermero maldito, güey. Ya te la sabes. Chao, chao. Hasta la próxima.